Hola, hoy van a ser dos libros. Los engaños de la mente, cómo los trucos de magia desvelan el funcionamiento del cerebro, de Stefan McNick y Susana Martínez Conde, que son esposos, y El cerebro ilusionista, la neurociencia detrás de la magia, de Jordi Camí y Luis Martínez. El original del libro de McNick y Martínez Conde es del año 2010. Se tradujo al español en el año 2012 por la editorial Planeta. Stephen McNick es director del Laboratorio de Neurofisiología del Comportamiento del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, Estados Unidos, y su esposa, Susana Martínez Conde, dirige en ese mismo centro el Laboratorio de Neurociencia Visual, que estudia, entre otras cosas, las ilusiones ópticas. Y en el caso del libro de Jordi Camí y Luis Martínez es más reciente, es un libro del año 2020, publicado originalmente en español por la editorial RBA. Jordi Camí es médico y catedrático emérito en la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Y Luis Martínez es biólogo, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Son dos libros que he juntado porque su temática es la misma, aunque ellos son diferentes en su abordaje. Es usual hablar de sesgos cognitivos, de heurísticas, de errores y de fallos en la valoración de la información y en el razonamiento humano. No lo hemos trabajado en este canal, pero los aportes de Kahneman son fundamentales al respecto. Pero antes incluso del razonamiento y del juicio de la hora de tomar decisiones, ya hay obstáculos que se interponen entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma, que están, insisto, no en el razonamiento o en la elaboración de la decisión, sino en un momento previo que es en la misma percepción de la realidad. Y de eso tratan de una manera muy amena ambos libros. Probablemente Los engaños de la mente, de una manera más divulgativa, más de la mano con magos, más explicando trucos, y de una forma un poco más académica y más conceptual, el de Camí y Martínez. Pero ambos recurriendo al saber hacer del ilusionismo profesional o de la magia para, a través de ella, explicitar y comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Sin más preámbulo, entonces voy a leer unas porciones de cada uno de estos libros. De entrada, ambos combaten y parten del mismo esfuerzo por demostrarnos que es equivocada la idea, digamos, intuitiva de que en el caso de uno de los sentidos, el que más trabajan ambos, que es el de la visión, nuestros ojos son una especie de orificio a través del cual la mente o la conciencia se asoma a ver lo que hay ahí afuera en el mundo. Esa idea, digamos, simple de qué son los ojos y cómo funciona la visión y la percepción de la realidad es la que es, digamos, destruida en estos
en estos dos trabajos. Nuestros ojos tan solo nos dicen una parte de lo que somos capaces de ver. Del resto se encarga nuestro cerebro a través de un verdadero laberinto de estadios. La primera etapa, el sistema visual, la componen fotorreceptores de nuestros ojos que convierten las señales de luz, que convierten la luz en señales electroquímicas. En esta capa surge asimismo un atributo fundamental del cerebro, el de ser capaz de detectar el contraste. Esta propiedad constituye la base de cualquier cognición, incluyendo la capacidad de ver, oír, sentir, pensar, centrar la atención en algo. Sin ella, el mundo carecería de límites y por tanto el cerebro sería incapaz de dar sentido a nada que estuviera dentro o afuera de sí mismo. La información que recibe la retina se envía en un haz de fibras llamado nervio óptico que transmite los patrones electroquímicos al cerebro. Todo lo que percibimos entra en el cerebro en forma de patrón. En realidad no vemos algo. Lo que hacemos es procesar patrones relacionados con objetos, personas, escenas y acontecimientos para construir la representación del mundo. Esta información realiza una breve parada en el centro del cerebro, el tálamo, antes de ascender a la corteza visual primaria, la primer área visual del prosencéfalo, y también la primera de las aproximadamente 30 regiones corticales que, de modo jerárquico, extraen una información más detallada sobre el mundo visual. Aquí es donde se detecta, en primer lugar, las diferentes orientaciones de líneas, bordes y márgenes de una escena visual. Si ascendemos en la jerarquía, encontraremos neuronas que se activan en respuesta a los contornos, curvas, movimientos y colores, e incluso a rasgos específicos como las manos y los rostros. Tenemos neuronas binoculares, esto es, que responden a la estimulación de ambos ojos y no a las de uno solo o las de uno solamente. Algunas responden solo cuando el objetivo se mueve de izquierda a derecha, otras en cambio solo se activan cuando el objetivo se mueve de derecha a izquierda. Las hay que responden únicamente a los movimientos que van de abajo a arriba o de arriba a abajo, y otras aún que responden mejor a un contorno en movimiento o a un contorno en movimiento con una orientación determinada. De este modo, se pasa de detectar ciertos puntos de luz en los fotorreceptores a detectar la presencia de contrastes, contornos y bordes para acabar construyendo objetos enteros, lo cual incluye la percepción de su color, tamaño, distancia y relación con otros objetos. Además, el libro está muy bien ilustrado con gráficos e imágenes del cerebro. En este proceso, nuestro sistema visual hace continuas suposiciones y deducciones desde el principio. Es una máquina de expectativas, van a decir más adelante. Percibimos un mundo tridimensional a pesar del hecho de que lo que recibe cada retina es una simple imagen bidimensional. Los circuitos visuales amplifican, contienen, convergen y divergen la información visual. Percibimos lo que vemos como algo diferente de la realidad. La percepción implica, pues, resolver un problema de ambigüedad. Obtenemos la interpretación más plausible de los datos que entran en la retina, integrando una serie de indicios locales. Una primera conclusión de esto que van a repetir es, porque la verdad, por asombrosa que parezca, es que nuestro cerebro es nuestro cerebro el que construye la realidad, tanto visual como de cualquier otro tipo. Lo que usted ve, oye, siente y piensa se basa en lo que espera ver, oír, sentir y pensar. A su vez, sus expectativas se basan en la totalidad de sus recuerdos y experiencias previas. Lo que usted ve aquí y ahora es lo que resultó de alguna utilidad en el pasado.
sabe que las sombras se proyectan de determinada manera dependiendo de la hora del día, que normalmente las caras normalmente ve las caras de la gente en posición vertical y que la gravedad ejerce una influencia predecible sobre todas las cosas. Cuando estas predicciones no se cumplen, su cerebro necesita más tiempo para procesar los datos, o tal vez centre su atención en su incumplimiento. Pero cuando todo va según lo previsto, y esto lo usan mucho los magos, sin sorpresas, su sistema visual se pierde muchas de las cosas que suceden a su alrededor. He aquí por qué puede usted volver a casa sin recordar lo que ha ocurrido desde que ha salido del trabajo hasta que ha aparcado el coche. Y entonces esto nos permite hacer cosas tan complejas como tanto cognitivas como motoras, como hacer una programación informática, a los que sepan, o atrapar una bola de béisbol que viene a no sé qué velocidad. Los que sepan. La razón por la cual somos capaces de hacer todas estas cosas es en esencia porque somos una máquina de predicción constante. Podemos predecir y además de forma correcta casi cualquier suceso que esté a punto de sucedernos. Los magos comprenden con una gran intuición que somos únicamente nosotros quienes creamos nuestra realidad. Y al igual que Johnny, un mago al que siguen, saben explotar el hecho de que nuestro cerebro lleva a cabo una sorprendente cantidad de funciones instantáneas para construir la simulación mental de la realidad que conocemos como conciencia. Ya voy a decir algo sobre estas frases tan rimbombantes en las que se les va la mano, esta simulación mental de la realidad que conocemos como conciencia. Con ello, no pretendemos decir que la realidad objetiva no esté allá afuera, en el verdadero sentido del término. No es Matrix. Sin embargo, todo lo que experimentamos es una simulación. El hecho de que la conciencia ofrezca una transcripción sólida, resistente y abundante en detalles de la realidad es una de las ilusiones que nuestro cerebro crea por sí mismo. Pensémoslo bien, la misma maquinaria neuronal que interpreta la entrada de información sensorial real es también la responsable de nuestros sueños, de nuestras falsas ilusiones y nuestros fallos de memoria. Lo real y lo imaginado comparten la misma fuente física en el cerebro. Pero aquí hay una contradicción. ¿Por qué hablan de lo real y lo imaginado si todo es imaginado? Si toda la realidad la construimos en nuestro cerebro. Antes de pasar al segundo libro, el de Camus y Martínez, tengo que decir que suele ocurrir en libros de divulgación científica que los científicos se emocionen mucho con los hallazgos y las explicaciones que hacen y den el salto de la afirmación empírica que pueden hacer a la afirmación ontológica o a la afirmación filosófica que se puede hacer al respecto. De afirmaciones de naturaleza epistemológica, sobre cómo conocemos las cosas, a afirmaciones de carácter más filosófico. Y esa es la crítica que hace un autor. Voy a cometer otra irregularidad en este capítulo de Biblioteca Posverdad, que es Marcus Gabriel. Dentro de todos sus libros, este es fundamental. Yo no soy mi cerebro. Filosofía de la mente para el siglo XXI. Marcus Gabriel no cita, desde luego, ni a Magnic y Martínez Conde, ni a Camini y a Martínez. Pero lo que estos cuatro autores en estos dos libros sobre magia y neurociencia plantean incurre cuando se les va la mano, cuando se emocionan, cuando al final dicen que todo lo que tenemos son representaciones mentales y ningún acceso a la realidad, incurren en lo que Marcus Gabriel llama neuroconstructivismo.
una variante del neurocentrismo. No porque Marcus Gabriel niegue la intervención de estos procesos mentales, no lo hace. Otro de sus libros que se publicó solo en Argentina, que se llama Ficciones, desarrolla muy bien todo este tema, o sea, lo conoce y lo maneja perfectamente. Claro que tenemos una percepción limitada, falible, en la que nuestro cerebro llena vacíos de información, etc. Todo eso es así. Pero dar el salto de ahí a decir que nosotros no tenemos un acceso a la realidad y que todo lo que tenemos es una ilusión construida mentalmente, no solamente no se justifica a la luz de los datos, sino que además incurre en esa contradicción que les mencionaba al principio. Entonces, ¿por qué hablan de realidad y ficción? ¿Por qué hablan de sueño y realidad? ¿Cómo saben qué es una cosa y qué es la otra? Si están ellos también, supongo los neurocientíficos no escaparán a esa condición humana de estar encerrados en la conciencia. Pero bueno, eso tal vez para otro episodio de Biblioteca Posverdad. Yo no soy mi cerebro. Marcus Gabriel, Filosofía de la mente en el siglo XXI. El cerebro ilusionista de Jordi Camus y Luis Martínez, que verán ustedes que también tropiezan en esta cosa de dar el salto de la divulgación científica, esto todos, hasta Stephen Hawking, muchos, a la afirmación filosófica. Y el problema es que para hacer esas afirmaciones filosóficas se necesita al menos una comprensión o un conocimiento mínimo de la tradición filosófica y humanística en general sobre cuestiones tan densas como la conciencia. Aproximadamente, nuevamente se centran en la visión, aunque tocan otros sentidos, aproximadamente un tercio del cerebro se dedica a procesar la visión, es decir, a interpretar el color, a detectar contornos y movimientos, a establecer profundidad y distancia, a determinar la identidad de los objetos o a interpretar caras. Nuestros ojos captan información del exterior en forma de una lluvia de fotones que en la retina se transforma en señales eléctricas que transfieren al cerebro a través del nervio óptico. Si me ven que me trabo menos, es porque el tamaño de la letra favorece a mi sistema perceptual de la visión. Toda esta información eléctrica es procesada en su mayoría en el lóbulo occipital y en este proceso interviene en conjunto más de un tercio de la corteza cerebral. Vivimos en un mundo visualmente muy rico y este es el primer reto al que debe enfrentarse nuestro cerebro. Para afrontarlo existen más de 100 millones de fotorreceptores en cada una de las retinas, que reciben aproximadamente un total de unos 70 gigabytes de información por segundo, lo que equivaldría a ver 70 películas de cine por segundo, con sus imágenes, sus diálogos, su banda sonora, todo. Pero es evidente que no puede gestionarse tanta información. Por tal motivo, el cerebro ha aprendido a seleccionar y filtrar lo que vemos. De esta manera, en realidad, utilizamos muy poca información, pero con esta escasa información y gracias a un proceso altamente refinado de inferencia y de decodificación, logramos crear la ilusión de la realidad. Nuevamente, el tema de la ilusión de la realidad. La retina tapiza la cara interna del ojo con millones de fotorreceptores que son un tipo especial de receptores neuronales especializados en capturar fotones y transmitir esa información a través de una cadena de neuronas que culmina en las células ganglionares. Los axones de las neuronas ganglionares son los que forman el nervio óptico, la única vía de comunicación entre la retina y el cerebro.
La transmisión de información en este punto supone un primer gran cuello de botella que condicionará la forma en la que más adelante interpretaremos cualquier imagen, ya que de los 70 gigabytes que el ojo recibe por segundo, se calcula que solo se transmite al cerebro 1 megabyte por segundo. De 70 gigabytes, solo se transmite 1 megabyte por segundo de información. Por otra parte, el nervio óptico abandona el ojo en un punto muy concreto de la retina que carece de receptores. Es el denominado punto ciego. Todos tenemos un punto ciego, biológicamente y ideológicamente. En este punto no deberíamos ver nada, en el punto ciego. Sin embargo, no es así. Sí vemos también en el punto ciego. Ni siquiera nos damos cuenta de la existencia del punto ciego porque el cerebro rellena ese vacío calculando un promedio de lo que estamos viendo en las regiones inmediatamente vecinas, en un fenómeno de rellenado que se conoce como filling in. Yo no me imagino cómo funcionará esto en la mirada de estas personas que uno dice que tienen vista 360. Yo soy miope. Yo veo lo que tengo ahí y ya lo que tengo aquí no lo veo. Pero a los que nos gusta el básquetbol y recordamos, por ejemplo, a John Stockton, ese base de los Jazz de Utah de los 90s, cómo podía ir viendo para acá y de repente pasarle la bola a un compañero que venía acá a unas velocidades en las que el cálculo de distancia, rapidez, fuerza que hay que darle a la bola, en fin, es francamente impresionante. De forma complementaria, existe el fenómeno filling out, un sistema de rellenado consistente en extrapolar a regiones periféricas del campo visual aquello que estamos viendo en una zona muy determinada y especial de la retina, denominada fóvea, situada cerca del punto ciego y que está especializada para proporcionarnos agudeza visual. Y el cierre de Martínez y Camí y de este capítulo de Biblioteca Posverdad es nuevamente un poquito exagerado. La percepción de la realidad, la que se construye en nuestro cerebro, es ilusoria. Una imagen interna que no se corresponde con el mundo que nos rodea. En el exterior no hay colores. Estos se construyen en el cerebro sobre la base de las ondas electromagnéticas que estimulan los distintos conos de la retina. Tampoco hay sonidos en la naturaleza, sino variaciones de presión en el aire que hacen vibrar pequeños filamentos en la cóclea del oído interno y que se traducen en impulsos nerviosos. Tanto los colores como los sonidos son ilusiones. Se producen en nuestro cerebro. Hasta la próxima.